Bienvenido a otra edición más del podcast de Hit Consulting. Ahora que estás escuchando el podcast, te cuento que ya estás marcando la diferencia, ya que el objetivo principal de este podcast es la transmisión del conocimiento. Ahora te voy a dejar disfrutar del mismo, pero te pido solamente una cosa. En el caso de que te haya parecido interesante, te pido que compartas con tus amigos, porque así todos juntos promoveremos la cultura del conocimiento. Muchas gracias por escuchar. Como nace un indígena y se dice que toma un asiento alrededor del fogón, ellos no dicen ñoy, ellos dicen ñimbo apuicá, o ñimbo apuicá, silla o silleta, toma una silla alrededor del fuego. Y el fuego es la vida, el fuego nunca se tiene que apagar entre ellos, el fuego es la vida. Y se siente y allí está en grupo, están en un círculo, siempre estamos conversando en círculo. Y dice que en ese sentido, la persona que viene se incorpora a un cuerpo y es el alma. Y León Cabrera, que fue uno de los más grandes estudiosos de guaraní, decía que los indígenas tienen la idea que nosotros somos almas que dicen palabras, o palabras que vienen de las almas, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, ellos mismos hablan cuando nada tienen que decir. Y nosotros tenemos la costumbre de tratar de hablar. ¿Qué habla que soy el indio? Pues no habla porque soy indio, ¿qué? Y lo que no sabemos es que él no habla porque nada tiene que decir. Dicen que cuando ellos tienen algo que decir, abrimos la boca y lo que sale de nuestra boca son porciones de Dios. Ellos dicen, enseñan de Yurupi, Ñanderupe, Epeneí, salen pedacitos de Dios, ¿verdad? Y la palabra, ellos tienen que el que habla es un ñengatú, que en paraguayo es el parlanchín, el hablador, pero entre ellos ñe es palabra, ingatú es perfecta. Lo que dice en realidad son palabras perfectas. Él no puede usar la palabra para maldecir, para decir cosas feas, para agredir a nadie. La palabra es sagrada, porque el que habla es Dios. No somos nosotros los que hablamos, habla Dios. Y ese es un concepto demasiado importante que ellos tienen en el profundo respeto a la palabra, porque dicen que cuando Ñanderu, papá de Nombre, que fue el creador del mundo, el Dios guaraní, antes de crear las cosas materiales, creó lo que para nosotros, en términos cristianos, serían los 10 mandamientos. Para ellos fueron 3. Y uno, el primero de los elementos que crea es la palabra. Y dice, como dice también en las tantas versiones cristianas, creó la palabra. El fundamento de la palabra, Ñanderu, hizo que formara parte de su propia divinidad. Entonces, sí, Ñanderu es divino y él crea la palabra y hace que la palabra forme parte de la palabra divina, es sagrado. Ese es el concepto, el primer concepto que crea Ñanderu. El Dios crea en primer lugar, antes del universo, de las estrellas, de la tierra, de los animales, de Adán y Eva, si quieres, lo que crea la palabra. En segundo lugar, crea una porción de amor al prójimo. Amor al prójimo es el segundo elemento creado. Y el tercero, un himno sagrado, con el cual todos tenemos que siempre recordarlo a él. Ese himno, hasta ahora, los indígenas tienen su famoso ñembo Yeroquí, donde se juntan y ¿qué es lo que hacen? Danzan, que es Yeroquí. Y el ñembo, esas son las oraciones que el líder va diciendo y la comunidad repite. Y en ese ñembo Yeroquí que hacen todas las tardes, por allí vienen mujeres, varones, niños, toda la comunidad participa. Ellos hacen un simulacro de las dificultades de la vida. Entonces el que va dirigiendo, va danzando, hacen unos movimientos todos juntos, uno detrás del otro. Y por ejemplo, en algún momento hay una dificultad y él como que retrocede, y después intenta pasar por abajo o por el otro lado y consigue superar la dificultad. Y va otra vez normalmente y se encuentra con otra dificultad, ¿verdad? Y debe ser un símil de que están peleando, un enemigo invisible. Y la vida para ellos es eso, ¿verdad? Continuamente. Pero la cuestión es que hay que saber descubrir el camino, ¿verdad? Ellos nunca jamás se quedaron allí a llorar sobre la leche derramada, sino que lo que hicieron, probaban por acá, no pudieron, probaban por abajo, tampoco, por el costado, y allí consiguieron superar la prueba. Ellos tienen la certeza de que todo se puede superar, pero para eso uno tiene que tener fe, y eso tiene que ver mucho con la espiritualidad. Crecer entre ellos es crecer en un marco optimista, ¿verdad?